Hemos llegado a la entrega número 175 de nuestro podcast y esta semana vamos a hablar sobre la inflación en el país en los últimos 6 meses. Luego vamos a analizar la salida al ruedo de los precandidatos opositores a las primarias, aun cuando no están claras las condiciones de las mismas. Y vamos a cerrar contándoles las razones que esgrimió el régimen de Nicolás Maduro tras la caída de la plataforma del Saime. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquileni y para mí es un enorme placer recibirlos en esta edición número 175 que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Runrunes y Tal Cual. Ya han transcurrido 123 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela y recuerden que la mejor manera de prevenir el contagio es distanciamiento social y medidas de bioseguridad. ¿Qué pasó con la inflación en Venezuela en el primer semestre del año? Así titulan nuestros amigos del Pitazo el trabajo que comparten con nosotros esta semana. Pese a que la inflación del pasado mes de junio se ubicó en 14,5% y ha sido la más alta del año, expertos negaron que Venezuela haya regresado a un espiral hiperinflacionario. El economista Luis Crespo dijo que se estima que una economía ha salido de la hiperinflación cuando logra mantener los niveles inflacionarios por debajo de 50% por más de un año. Escuchemos con atención. A partir de esa metodología es que el Banco Central y sus cifras que generan alta desconfianza decreta el fin del fenómeno. Los analistas atribuyen esta alza en los precios de los productos a la destrucción del poder adquisitivo del venezolano, el aumento del dólar y la expansión de la liquidez monetaria. Nuestra compañera Kimberlyn Talero con más detalles. Hola Kimberlyn, un gusto saludarte, espero estés muy bien. Cuéntame algo, ¿por qué se sale de la hiperinflación pero no se sale de la inflación como tal? Hola Luis, un saludo a ti y a toda la audiencia del podcast 3 en 1, encantada de estar nuevamente por acá con ustedes. En principio, hay que decir que la inflación es un indicador económico que tienen todas las economías, no necesariamente tiene que ser cero. Por ejemplo, en Europa el Banco Central Europeo establece que la inflación debería estar en el orden del 2% y en función de esa cifra ellos manejan su política monetaria, su política económica. Lo mismo hace Estados Unidos con otras cifras evidentemente, pero lo hace la Reserva Federal a través de las tasas de interés. ¿Qué pasa? Aquí dejaron que la inflación llegara a niveles exorbitantes y evidentemente no podemos pensar que en 6 meses vamos a tener una inflación cero. Que ojo, tampoco es que signifique que una inflación cero sea lo más sano para la economía. Lo ideal es que la economía sea baja y estable, no necesariamente cero, pero sí que sea baja y que sea estable para que además incentive el crecimiento económico. Pero es complicado porque venimos de unas cifras muy altas. Los economistas que consultamos nosotros para este trabajo nos decían que bueno, se puede decir que la cifra es positiva tomando en cuenta los niveles que teníamos el año pasado, que eran bastante elevados. ¿Tuvo algo que ver en la inflación de este año el aumento del salario mínimo o este impuesto a las grandes transacciones financieras que acaban de implementar? De acuerdo con los economistas que nosotros entrevistamos, no tuvieron ninguna incidencia. El impuesto a las grandes transacciones financieras, nos decía Oscar Mesa, director del Sendas, que no tiene ese efecto porque no se aplica en todos los comercios. Y no se aplica en todos los comercios porque no todos tienen la capacidad para comprar la máquina fiscal para poder hacer el ajuste y el cálculo de este tributo. Y con respecto al aumento de salario, pues no necesariamente, no tiene ese impacto porque digamos que la economía está en capacidad de darlo. De hecho, el director del Sendas considera que un incremento de salario a $100 todavía la economía está en capacidad de asumirlo sin que se genere ese impacto. Entonces ninguno de estos dos elementos tuvo que ver con esa inflación. Nos decía otro de los expertos que con los que conversamos que tenía más que ver con el aumento del tipo de cambio. Otro nos decía que tenía que ver con también con la situación externa, la inflación mundial que ha venido en aumento. Entonces digamos que sí hay otros elementos
que incidieron en este aumento de precios, pero no precisamente estos dos. Muchísimas gracias, Kimberly. Pasamos ahora a visitar el portal Tal Cual y aquí tenemos un trabajo titulado Precandidatos opositores salen al ruedo mientras se debaten condiciones de primarias. Aunque todavía no se ha establecido una fecha para llevar a cabo las primarias de la oposición, ya se asoman contrincantes para supuestamente medirse contra el candidato chavista en las elecciones presidenciales del año 2024. La mayoría de los aspirantes conforman la plataforma unitaria, pero hay otros que se encuentran fuera de la alianza, como María Corina Machado y Antonio Ecarri. Pongamos atención a estas declaraciones. Nosotros no vamos a esas primarias convocadas, corrompidas, con un grupito que ha secuestrado a la oposición venezolana y pretende de nuevo secuestrar la candidatura presidencial para rendirse ante Maduro porque quieren pedir clemencia después de todas las derrotas que han venido sufriendo. Vamos a conversar con la autora de este trabajo, Sofía Neder, para que nos aclare un par de dudas. Sofía, un gusto darte la bienvenida, espero estés muy bien. Cuéntame, ¿hay interés por parte de la población en participar en unas elecciones primarias de la oposición? Gracias, Luis, por la invitación y saludos a toda nuestra audiencia. De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, potencialmente podrían participar en las primarias cerca de 5 millones de personas, pero esto va a depender, se ha señalado, de las condiciones en las que se realice este proceso electoral en el que sería elegido el abanderado presidencial de la oposición. Estamos hablando de las primarias que la plataforma unitaria ha anunciado celebrará en el año 2023. Sin embargo, dentro de las condiciones que se han indicado, figura, por ejemplo, el hecho de que el proceso no sea organizado por el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, estos son elementos que forman parte de la discusión, del debate que se hace dentro de la oposición sobre las primarias. Mientras tanto, los precandidatos de las distintas organizaciones que están en la plataforma unitaria y también fuera de ella siguen recorriendo el país, hacen anuncios y dirigen su mensaje hacia estas aspiraciones presidenciales. Esto está claramente identificado y se pone de manifiesto en el trabajo que hicimos para Tal Cual. ¿Y cuáles precandidatos opositores andan en campaña aun cuando no se han definido las condiciones de las mismas? Dentro de los precandidatos opositores que andan realizando giras y recorren el país, se encuentra Carlos Prosperi, que es el secretario nacional de Organización de Acción Democrática, la ala que dirige Henry Ramos Aluc. Estamos hablando también de Carlos Ocarí, precandidato de Primero Justicia, de Juan Pablo Guanipa, también precandidato de Primero Justicia y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2015. En el trabajo también referimos el caso de Andrés Velázquez, ex gobernador del estado Bolívar, es candidato presidencial y dirigente de la Causa R, quien también ha manifestado sus aspiraciones presidenciales, o en todo caso desde su partido se ha apuntalado esta precandidatura para las primarias. Pero además está la referencia de María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, cuyo partido también ha señalado que la dirigente tiene aspiraciones y ella misma ha insistido en que dependerá de la forma como se organicen las primarias y también de la presencia, participación o no del G4, este cónclave de partidos que ha sido duramente cuestionado por Machado. Estos son parte de los precandidatos que están en el ruedo, pero no hay que olvidar que el presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por un grupo de países, aunque no ha dicho explícitamente que se mediría en unas primarias, también ha recorrido varios estados en medio de de la programación del movimiento Salvemos Venezuela y de la búsqueda de un acuerdo integral para el cambio político en el país. Este es un escenario que se está dando mientras la plataforma unitaria hace una consulta sobre el mecanismo de la primaria y en tanto no está claro cómo se va a dar el proceso. Se espera que antes de que culmine este año haya anuncios concretos
sobre estas elecciones opositoras, teniendo en cuenta además que no todos los precandidatos que adversan a Maduro están dispuestos a medirse. En el caso de Antonio Ekarri Angola, presidente de Alianza del Lápiz, ha señalado enfáticamente que no participaría en una escogencia de candidato organizada por la plataforma unitaria. Muchísimas gracias, Sofía. Y cerramos esta semana visitando el portal runrun.es. Aquí tenemos un RR Plus que lleva por nombre Saime admite caída en su plataforma después de 3 semanas. Luego de casi un mes inactiva, la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, conocido como el Saime, retomó sus actividades, pero con nuevos precios para la prórroga y la emisión del pasaporte. Y es que después del prolongado silencio al respecto, el Saime reconoció que su plataforma no estaba en funcionamiento, por lo cual muchas personas no lograron tramitar sus documentos. A través de un comunicado, la institución informó lo siguiente: en razón del perverso y pernicioso bloqueo tecnológico contra el país, se ha visto afectado nuestro sistema, causando inconvenientes en la prestación del servicio. También afirmaron que gracias al respaldo de la data y al proceso de transformación profunda de los sistemas del Saime, se estableció y se activó una novedosa plataforma tecnológica. Nuestra compañera Andrea González nos aclara un par de dudas. Andrea, espero estés muy bien, un gusto darte la bienvenida, siempre es un placer tenerte acá. Cuéntame, ¿en realidad hay un aumento? ¿Has escuchado algo de los usuarios que pueda confirmar esa tesis que hemos visto en las redes sociales? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia del 3 en 1. Bueno, te comento. A través de las redes sociales, después de la restitución de la plataforma del Saime, empezó a correr el rumor de que los costos del pasaporte habían aumentado, pero esto no es del todo cierto. Hay que recordar que los precios de los trámites del Saime están anclados al petro. Debido a esto, la institución actualiza periódicamente el precio dependiendo del incremento o descenso del valor del petro en el mercado. Esto significa que si el precio del petro tiene un incremento, también lo tendrá el costo en los trámites del Saime, y esto fue lo que ocurrió. Sin embargo, la información fue publicada en algunos medios de comunicación como un aumento en los precios del pasaporte, algo que el propio Saime desmintió el sábado 16 de julio mediante sus redes sociales. ¿Y cómo funcionaba el servicio luego de 3 semanas inactivo? ¿Y qué es lo que se conoce realmente sobre lo que produjo esta caída? Fíjate, el pasado lunes 11 de julio, luego de 3 semanas transcurridas de silencio absoluto, el Saime informó a los usuarios sobre la caída en la plataforma. En un principio, únicamente dejaron una imagen en su sitio web, la cual contenía un mensaje que aseguraba que estaban realizando mejoras a su portal, algo que por supuesto los usuarios no creyeron en lo absoluto. Después de solo un día de reconocer dicha caída, el Saime aseguró que el incidente se debió a un bloqueo tecnológico. Finalmente, el 16 de julio, la institución informó que se restituyó la plataforma y los usuarios comenzaron a ingresar para realizar sus trámites. Mediante diferentes redes sociales, algunos usuarios reportaron lentitud en el proceso, mientras que otros pudieron llevarlo a cabalidad. Hasta una futura oportunidad, Andrea. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Como siempre, el apoyo se los pido para que nos ayuden a llegar a mucha más gente. Lo que deben hacer es muy sencillo: suscribirse a nuestro podcast en las diferentes plataformas en donde nos pueden ubicar: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Nuestra invitación es a que se cuiden, mantengan las medidas de bioseguridad y por supuesto el distanciamiento social para que juntos evitemos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Francisco Zambrano y Gianali Fermín, y en la edición nos acompañó Abraham Moncada. Luis David Miquilena nuevamente se despide de ustedes. Recuerden que nuestras citas son todos los jueves. Espero que tengan un excelente fin de semana, que descansen y que por supuesto se cuiden mucho. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.